Miren ustedes, señores, presten atención a esta historia, porque hay cosas que el tiempo no perdona, y la codicia es la primera en la lista de los pecados que tienen que pagar doble. En nuestra tierra, en el corazón de un valle que olía a mango y a tierra mojada después de la lluvia, vivía un hombre que se llamaba Don Elías Moncada. Decir que Don Elías era un hombre de negocios es quedarse corto. Don Elías era un terremoto con traje de lino, el dueño de medio cielo y 2/3 partes del suelo donde pisábamos. Si Don Elías ponía el ojo en algo, no había rezo ni santo que lo salvara, ese algo terminaba siendo suyo. Era un tipo impresionante, sí, pero no de esos que inspiran cariño, sino de esos que inspiran un miedo respetuoso. Tenía la mirada fría, de hielo, y una risa seca, como el crujido de un billete de $100 viejo. Se movía en un carro blindado, no por miedo a los ladrones, sino porque, según él, la gente humilde le ensuciaba el aire. Don Elías había construido su imperio a punta de ladrillo y cemento, transformando barrios enteros en torres de lujo donde solo cabía la gente con apellido y cartera pesada. Él tenía una filosofía simple, que repetía a sus jóvenes abogados, recién salidos de la universidad y con el alma aún limpia: la tierra no le pertenece a quien la trabaja, sino a quien tiene los papeles. Y si no tienes los papeles, los fabricamos. El último gran capricho de Don Elías era el llamado Proyecto Cima, que prometía ser el rascacielos más alto de toda la región. Un monstruo de vidrio y acero, lleno de apartamentos que valían lo que 10 vidas de trabajo honrado. Pero, como siempre pasa en estos casos, había un pequeño lunar en su plan dorado. Un obstáculo minúsculo, pero terco, justo en la esquina donde debía ir la piscina de borde infinito y el helipuerto privado. Ese obstáculo se llamaba Doña Rosaura Méndez. Doña Rosaura no era dueña de un latifundio, ni de una hacienda. Era dueña de una casita de adobe y techos de zinc, pintada de un azul gastado por el sol, que había sido de su abuela y de la abuela de su abuela. Era una casa vieja, sí, pero para Doña Rosaura era el centro del universo. Allí había nacido, allí había enterrado a su marido bajo el árbol de aguacate y allí había criado a sus hijos y a sus nietos. La casa olía a café fuerte, a pan recién horneado y a la historia inamovible de 100 años. Don Elías había mandado a sus emisarios, primero con flores y sonrisas, ofreciendo precios ridículamente altos. Doña Rosaura, que era una mujer menuda pero con el temple de una montaña, siempre respondía lo mismo, con la voz tranquila, mientras batía el chocolate en la cocina. Mire, joven, yo no necesito más plata de la que tengo. Y esta casa no está en venta. Si el señor Moncada quiere vivir aquí, que espere a que yo me muera. Y si me muero, me quedo con el árbol de aguacate. Las ofertas subieron. 200,000. 300,000. $500,000. Para Doña Rosaura, que vivía de su pensión y de vender dulces de leche, era una fortuna que nunca podría gastar. Pero el dinero, para ella, no era la medida de la felicidad ni de la vida. Su casa era su raíz. Cuando Don Elías se enteró de la terquedad de la anciana, su rostro se puso rojo, no de vergüenza, sino de esa rabia fría que solo sienten los hombres acostumbrados a que el mundo se doblegue a su paso. ¿500,000 y la vieja terca sigue diciendo que no? Rugió en su oficina, golpeando el escritorio de caoba con la palma abierta. Esa mujer está retrasando un proyecto de 50 millones. Cree que va a jugar al héroe del barrio. Elías Moncada no entendía el valor sentimental. Para él, era un cálculo económico, una ecuación que no cerraba. Si la anciana no se iba por las buenas, se iría por las malas. Y él era muy bueno en las malas. Mandó a llamar a su abogado estrella, un hombre joven y ambicioso llamado Ricardo, que había aprendido a ensuciarse las manos rápidamente. Ricardo, déjate de flores y de chocolates. Necesito esa propiedad libre en 30 días. Averigua si tiene deudas, si los papeles están en orden, si el catastro tiene algún error. Si no hay error, lo creamos. Ricardo se puso manos a la obra. Hurgaron en archivos antiguos, en registros de impuestos olvidados, en cualquier grieta legal que pudiera justificar la expropiación o, mejor aún, un embargo. Y claro, cuando se busca con el poder y el dinero de Don Elías Moncada, siempre se encuentra algo.
Resulta que, por un error administrativo de hacía 20 años, un pequeño tramo de la servidumbre de paso de la casa de doña Rosaura aparecía, técnicamente, como parte de un terreno municipal que don Elías había comprado y anexado hacía poco. Era una miseria de terreno, apenas 1 metro, pero la ley, manipulada correctamente, podía convertir ese metro en la excusa perfecta. Ricardo redactó una demanda tan pulcra como venenosa. Alegaron que la propiedad de doña Rosaura no solo invadía terreno privado, el de don Elías, sino que sus cimientos representaban un riesgo estructural inminente para el futuro desarrollo del proyecto Cima. La notificación de desalojo llegó a la casa azulada de doña Rosaura una mañana de martes, justo cuando ella estaba sacando el pan del horno. Un par de hombres de traje y corbata, con caras de piedra, le entregaron los papeles. Doña Rosaura se sentó en su mecedora y leyó las palabras frías: embargo, desalojo forzoso, riesgo de demolición. Ella no entendía de leyes complejas ni de subterfugios. Solo entendía que unos papeles firmados por un juez, comprado por un hombre rico, le estaban robando el suelo bajo los pies. Intentó defenderse. Buscó ayuda en los vecinos, que estaban aterrados por el poder de Moncada. Buscó un abogado de oficio, que le dio palmaditas en la espalda y le dijo que era una batalla perdida. Doña Rosaura, Moncada tiene la ley de su lado. Y si no la tiene, la compra. Es mejor que acepte el dinero que le ofrecen y se vaya. Pero ella se negó. Se atrincheró. Puso un letrero de cartón en la ventana que decía, con letras temblorosas: esta casa tiene alma. No se vende. Don Elías, al oír la noticia de la resistencia final, se rió con esa risa seca que aterraba a sus empleados. Alma. Se burló, echando humo de su puro cubano. El alma no paga impuestos, Ricardo. Llegó el día del desalojo, un viernes soleado que se sintió como el día más gris del año. Don Elías no fue personalmente, claro que no. Él veía el espectáculo desde la ventana de su ático, con un telescopio de alta potencia, como si fuera un evento deportivo. Llegaron las máquinas, los camiones, la policía. La gente del barrio se congregó, impotente, mirando cómo sacaban las pocas pertenencias de doña Rosaura. El sillón de terciopelo, la cómoda antigua, las fotos amarillentas. Doña Rosaura, vestida con su mejor delantal, se paró frente a la puerta, con la dignidad intacta. Solo por encima de mi cuerpo. Gritó, aunque su voz era apenas un susurro frente al rugido de los motores. La policía la apartó con delicadeza profesional, cumpliendo la orden judicial. La llevaron a la acera, donde los vecinos la abrazaban y lloraban. Y entonces, don Elías dio la orden final por teléfono. Demuelan. No quiero ver ni una piedra de esa porquería para el almuerzo. El sonido fue espantoso. La pala de la excavadora se estrelló contra el techo de zinc, luego contra las paredes de adobe. El olor a café y a historia se levantó en una nube de polvo y escombros. En menos de media hora, la casita azul había desaparecido. Solo quedaba un solar vacío y una pila de miseria. Doña Rosaura no gritó. No lloró. Simplemente se quedó mirando el hueco, su vida convertida en polvo. Y mientras la llevaban a la casa de su hija, con la mirada perdida, giró la cabeza y vio el rostro de don Elías en una enorme valla publicitaria que anunciaba el proyecto Cima, su rostro sonriente, el rostro del triunfador. Y fue entonces, en ese instante de dolor absoluto, que doña Rosaura, una mujer que nunca había deseado el mal a nadie, sintió un deseo terrible. Un deseo que no era una maldición, sino una simple y profunda convicción. Que esta tierra le cobre. Que le cobre cada lágrima, cada injusticia. Que la tierra se la trague, a él y a su codicia. Don Elías, ajeno a la maldición silenciosa, celebró su victoria. Brindó con champán caro con Ricardo y sus socios. Salud. Dijo, levantando la copa. Por la eficiencia y por la eliminación de los estorbos sentimentales. El proyecto Cima es imparable. Y esa noche, don Elías durmió como un bebé, soñando con los millones que le traería el rascacielos. Creía que había ganado. Creía que había enterrado el problema bajo toneladas de escombros.
Pero lo que don Elías no sabía es que la tierra, en nuestra tierra, tiene memoria. Y la justicia, a veces, tarda en llegar, pero cuando llega, no viene en coche blindado ni con papeles firmados. Viene en la forma más inesperada y, a menudo, la más poética. Él había borrado la casa de doña Rosaura. Pero había despertado algo mucho más antiguo que el cemento y el dinero. Había despertado la atención de ese contador silencioso que llamamos karma. Y el contador acababa de abrir el libro de don Elías Moncada, justo en la página de la deuda. La tierra, compadres, ya estaba lista para cobrar. Y el cobro empezó, fíjense ustedes, con algo tan insignificante como un pequeño dolor de cabeza. Miren ustedes, que la deuda se empieza a pagar de a poquito, como cuando uno se come un pastel rancio, al principio es solo una molestia en el paladar, pero luego viene el dolor de estómago que lo tumba a uno. Don Elías Moncada despertó al día siguiente de la demolición con la boca seca y la cabeza latiéndole, no por el champán, sino por esa presión sorda que no se iba ni con 2 aspirinas. Él, que era un toro de salud y que se jactaba de no enfermarse jamás, se sentía extraño. Como si el aire en su ático de lujo estuviera un poquito más denso. Lo ignoró, claro. Un hombre de su calibre no se detiene por una migraña. Ese lunes, la maquinaria pesada de la constructora de Moncada entró en el solar vacío. Había que remover los escombros de la casita de doña Rosaura para empezar a excavar los cimientos del proyecto Cima, esos cimientos que debían llegar hasta el infierno para sostener la mole de vidrio. Pero la tierra no colaboraba. Desde el primer momento, algo no cuadraba. Los operadores de las excavadoras, gente curtida en el trabajo duro, se quejaban de que las máquinas se sentían pesadas, como si estuvieran dragando melaza en lugar de tierra normal. Jefe, esta tierra está rara, dijo el capataz, un hombre llamado Chepe, a Ricardo, el abogado que hacía de supervisor de obra. ¿Rara cómo? Preguntó Ricardo, mirando su reloj suizo, impaciente. Mojada, pero no por lluvia. Y dura. Como si estuviera, compactada con rabia. Ricardo se encogió de hombros. Para él, era tierra y punto. Mandó a traer más combustible y a presionar a los obreros. Tenían un cronograma que cumplir. Elías Moncada, mientras tanto, seguía con el dolor de cabeza. Lo acompañaba una molestia en el ojo izquierdo, como si tuviera una piedrita incrustada. Y empezó a tener problemas para conciliar el sueño. Él, que dormía 8 horas exactas, ahora se despertaba a las 3 de la mañana, sudando frío, pensando en números y en la cara de doña Rosaura, esa cara que había visto por el telescopio justo antes de que la casa cayera. Al cabo de una semana de trabajo lento y frustrante, la excavación para los primeros pilotes de prueba debía haber alcanzado los 10 metros de profundidad. Apenas habían llegado a los 5. El ingeniero Torres, el jefe de obra, un tipo serio y con fama de ser el mejor calculista de la ciudad, se presentó en la oficina de don Elías con una carpeta llena de planos y un tic nervioso en la mejilla. Don Elías, tenemos un problema serio con la geotecnia del terreno. Moncada no levantó la vista de su tableta. ¿Qué problema, Torres? ¿Que la tierra no quiere hacerse a un lado para que pasemos? No es eso, señor. Los estudios preliminares indicaban una composición de suelo franco arenoso, ideal para la cimentación profunda. Pero, hemos encontrado una bolsa de suelo que no corresponde a los mapas. Es una arcilla expansiva, muy inestable y con niveles de humedad absurdos. Y está justo en el centro del lote. Elías finalmente levantó la vista. Su mirada era un taladro. ¿Y qué significa eso, Torres? Habla en cristiano. Significa que si construimos el proyecto Cima sobre esa arcilla, el edificio va a asentarse de forma irregular. Tendremos fisuras estructurales graves en menos de 5 años. Necesitamos, don Elías, cavar mucho más profundo, hasta encontrar la roca madre estable, y eso implica un rediseño de los pilotes de cimentación y un aumento del costo de, al menos un 15% solo en la primera fase. Un 15%. Para Moncada, eso era un insulto personal. ¿Me está diciendo que un puñado de tierra mojada me va a costar $10 millones extra? Rugió, golpeando el escritorio.
Es la única forma de garantizar la seguridad, señor. Es la tierra donde estaba la casa. La tierra donde estaba la casa es tierra muerta. La limpiamos. Interrumpió Moncada. Ustedes son los ingenieros. ¿No pueden inyectarle cemento? ¿No pueden secarla? Hagan su trabajo. No me traigan problemas, tráiganme soluciones. Torres tragó saliva. Él sabía que Moncada no quería oír la verdad, solo quería oír lo que le convenía. Podemos intentar un sistema de inyección de resinas, pero no hay garantía. Hágalo. Y no me hable de garantías. Quiero ver ese suelo seco y duro como un diamante en 2 semanas. Y no le diga a nadie de esto. Ni a Ricardo. Moncada estaba empezando a sentir el primer apretón del karma. El costo de la codicia no es solo lo que se paga, sino lo que se tiene que invertir para ocultar el desastre. El ingeniero Torres, con el alma encogida, se fue a ejecutar la orden imposible. Y mientras el dinero de don Elías empezaba a fluir a borbotones hacia el agujero en la tierra, la gente del barrio empezó a murmurar. Doña Rosaura se había ido a vivir con su hija, en un sector más humilde, pero la historia de su desalojo se había convertido en una leyenda urbana. Los vecinos, que al principio tuvieron miedo de Moncada, ahora sentían una extraña satisfacción al ver que la obra iba más lenta que burro viejo. Es la tierra, compadre, decían en las tiendas. Esa tierra no quiere que pisen donde estaba el aguacate de doña Rosaura. Moncada le quiso robar el alma a esa casa. Ahora el alma le está cobrando. Los rumores llegaron a la prensa local. No podían hablar de la maldición, claro, pero sí podían hablar de retrasos inexplicables y sobrecostos en el proyecto Cima. La imagen de invencibilidad de don Elías empezó a resquebrajarse. Los inversionistas, que son más cobardes que una gallina mojada, empezaron a preguntar. Don Elías, que vivía de su reputación de eficiencia implacable, se puso furioso. Ricardo. Controla a esos periodistas. Diles que es una maniobra de la competencia. Diles lo que sea, pero que no hablen de retrasos. Estamos a tiempo. Pero no lo estaban. Pasaron 3 semanas. El ingeniero Torres había intentado todo, inyecciones de concreto especial, drenajes forzados, bombas que trabajaban día y noche. La arcilla expansiva, en el centro del solar, se negaba a secarse. Era como si estuviera alimentada por una fuente subterránea que solo existía en ese preciso metro cuadrado. Elías Moncada, en su desesperación, decidió visitar la obra por primera vez desde la demolición. Quería ver con sus propios ojos porque un simple problema de suelo estaba devorando su agenda y su dinero. Llegó al sitio en su carro blindado, bajó la ventanilla apenas 1 centímetro, y sintió el olor. No era el olor a cemento fresco que amaba, sino un olor a tierra húmeda, a raíces podridas, a algo viejo y estancado. Se bajó del carro, con sus zapatos italianos, y caminó hacia el borde de la excavación. Era un agujero gigantesco. Vio a los obreros batallando con el lodo. Torres, ¿qué demonios es esto?, gritó Elías. El ingeniero Torres, pálido y ojeroso, señaló el centro del pozo. Don Elías, mire. Hicimos una perforación de prueba. 20 metros. La arcilla inestable se extiende, pero es más densa justo aquí. Donde estaba el árbol de aguacate. Elías se acercó demasiado al borde. Miró hacia abajo, a la oscuridad lodosa, y sintió un escalofrío que no era por el frío. Era la primera vez que la tierra le parecía viva, hostil. Pues que la saquen. Que la cambien por roca. Ordenó. Eso es imposible, don Elías. Estamos hablando de miles de metros cúbicos. El costo sería. No me importa el costo. Quiero esa tierra fuera de mi proyecto. Elías se dio media vuelta, sintiendo que la migraña le estallaba en la sien. Pero la tierra, señores, no se deja mover tan fácil cuando le han robado el corazón. Elías Moncada regresó a su oficina e inmediatamente llamó a un geólogo externo, un experto suizo que cobraba por hora lo que doña Rosaura ganaba en un año. Quería una segunda opinión, una que desmintiera a Torres.
El geólogo suizo llegó, hizo sus mediciones con aparatos de alta tecnología y regresó con el mismo veredicto, pero más técnico y más caro. Señor Moncada, la composición del suelo en ese punto específico es anómala. Es una falla geológica menor, sí, pero está saturada de agua. Si usted intenta construir un rascacielos de 100 pisos aquí, tendrá que gastar el doble de lo presupuestado solo en cimentación, o el edificio se hundirá lentamente. Es su riesgo. Elías Moncada estaba atrapado. Había anunciado el proyecto Cima a bombo y platillo. Si se echaba para atrás, su reputación caería a plomo. Si seguía adelante, tendría que gastar una fortuna que no había previsto. Y lo peor de todo, sentía que estaba luchando contra algo invisible. Elías empezó a cambiar. El dolor de cabeza se convirtió en una tortura diaria. Su risa seca se hizo más forzada. Empezó a desconfiar de todos. Creía que Torres lo estaba engañando para sacarle más dinero. Creía que Ricardo estaba filtrando información a la prensa. En su paranoia, don Elías despidió al ingeniero Torres. Usted es un inútil. Yo mismo supervisaré esta obra. Le gritó, y puso a Ricardo a cargo, a pesar de que Ricardo solo sabía de leyes, no de cemento. Este fue el segundo gran error de Elías. Despedir al experto y poner a un ambicioso novato a cargo de un problema geológico vital. Ricardo, ansioso por complacer a su jefe, prometió soluciones rápidas. Contrató una nueva empresa de cimentación, más barata y menos escrupulosa. Vamos a usar un método más agresivo, don Elías. Pilotes de fricción. Es arriesgado, pero más rápido. Hágalo. Rápido. Quiero ver ladrillos levantándose en 3 semanas. Ordenó Moncada. Mientras tanto, la salud de don Elías se deterioraba. No solo era la migraña. Empezó a tener problemas digestivos severos. Su médico personal, asustado, le mandó a hacer un examen tras otro. No encontraban nada orgánico, pero su cuerpo estaba reaccionando al estrés de una manera violenta. Tiene que relajarse, don Elías. Está somatizando. ¿Relajarse? ¿Cómo se relaja un hombre que está viendo cómo su imperio se tambalea por un charco de lodo? Llegó el día de la instalación de los primeros megapilotes de fricción. Estas eran estructuras masivas, diseñadas para penetrar la arcilla y anclarse firmemente. Don Elías, sintiéndose un poco mejor ese día, decidió asistir a la instalación, para mostrarle a su equipo quién mandaba. Se paró en el borde de la obra, vestido de punta en blanco, viendo cómo una grúa gigantesca bajaba el primer pilote de acero. El pilote era largo como un autobús y pesaba toneladas. La máquina perforadora comenzó a girar, empujando el pilote hacia la tierra. El suelo temblaba. Elías sonreía. Esto era poder. Esto era lo que hacía el dinero. Pero cuando el pilote alcanzó la profundidad crítica, justo donde antes estaba la casa de doña Rosaura, el metal encontró una resistencia inesperada. No fue roca. Fue como si hubiera golpeado algo elástico. La máquina, intentando forzar el pilote, emitió un chirrido espantoso. Y entonces, la tierra, compadres, decidió hablar. No fue un terremoto. Fue un chasquido seco, profundo. El pilote, en lugar de hundirse, salió disparado hacia arriba, con la misma fuerza con la que había entrado, como si el suelo lo hubiera escupido. La cabeza de acero del pilote, impulsada por la presión del suelo inestable, se elevó en el aire. La grúa, desequilibrada por el retroceso violento, se inclinó peligrosamente. Los obreros gritaron y corrieron. Don Elías, paralizado por el asombro y el miedo, solo pudo mirar. El pilote, que había alcanzado una altura de unos 10 metros, cayó. Y cayó justo sobre la cabina de la grúa. El impacto fue brutal. El ruido a metal retorcido resonó por todo el valle. Por un milagro, el operador de la grúa había saltado justo a tiempo, pero la grúa en sí, una inversión de cientos de miles de dólares, quedó inutilizable, doblada como un juguete roto. Y lo peor de todo, el pilote de acero, al caer, no se quedó quieto. Se hundió lentamente en el suelo,
pero no de forma vertical, sino inclinándose hacia el agujero, abriendo una fisura enorme en el perímetro de la excavación. En cuestión de segundos, la fisura se convirtió en una grieta. Y de la grieta empezó a brotar agua. No agua clara, sino un lodo espeso y oscuro, con un olor a azufre y a humedad profunda. Ricardo corrió hacia don Elías, con la cara descompuesta. Don Elías. Tenemos que evacuar. La cimentación perimetral está fallando. Don Elías no podía hablar. Su rostro, generalmente pétreo, estaba blanco como las calorías. Él no estaba mirando el desastre financiero. Estaba mirando el lodo. El lodo brotaba del mismo lugar donde había estado la casa de doña Rosaura. Y mientras el agua sucia se esparcía por el solar, don Elías sintió que el dolor de cabeza se volvía insoportable, como si la presión del suelo estuviera reventándole la sien. Tuvieron que sacarlo del lugar casi a rastras. Esa noche, el proyecto Cima no fue noticia por sus lujos, sino por el accidente de la grúa y la inundación inexplicable del solar. La prensa, esa bestia que don Elías creía controlar, empezó a hablar abiertamente de mala planificación y negligencia. Los inversionistas se retiraron en masa. Los bancos llamaron a don Elías para una reunión urgente. Elías Moncada, en su ático, se sirvió un vaso de whisky caro, pero el sabor era a ceniza. Miró por la ventana hacia el valle. En la oscuridad, podía imaginar el agujero, el lodo, y la tierra riéndose de él. Intentó dormir, pero era imposible. La presión en su cabeza era tan fuerte que tuvo que llamar a su médico en mitad de la noche. El médico llegó asustado. Presión arterial por los cielos. Estaba al borde de un colapso. Don Elías, tiene que detenerse. El estrés lo va a matar. No puedo detenerme, susurró Elías, con la voz rota. Si me detengo, lo pierdo todo. ¿Perder qué? ¿El dinero? ¿La vida? Preguntó el médico. Elías no respondió. Se quedó mirando un punto fijo, recordando la maldición silenciosa de doña Rosaura, que esta tierra le cobre. Ahora, don Elías no solo estaba pagando un sobrecosto en millones. Estaba pagando con su paz, con su salud y con su reputación. El karma no solo le quitaba el dinero, le estaba quitando el sueño, esa cosa sagrada que ni todo el oro del mundo puede comprar. Al día siguiente, los ingenieros forenses confirmaron el desastre. La perforación agresiva había desestabilizado una bolsa de agua subterránea que, combinada con la arcilla expansiva, había creado una especie de resorte geológico en el centro del solar. El proyecto Cima estaba detenido indefinidamente. Las pérdidas ascendían a $20 millones, y eso sin contar las penalizaciones bancarias. Don Elías Moncada, el hombre que creía que todo se compraba, se encontró por primera vez luchando contra un enemigo que no tenía precio, la memoria de la tierra. Pero don Elías era, ante todo, un luchador arrogante. Si la tierra no quería su edificio, él la obligaría. Mandó a llamar a Ricardo y le dio una orden que sonaba a locura, a desesperación final. Ricardo, vamos a hacer el proyecto más grande. Si la tierra no soporta un rascacielos, vamos a hacer una mole que la aplaste. Vamos a construir una plataforma de concreto de 15 metros de grosor en todo el solar. Un búnker de cemento que selle y entierre todo lo que está allá abajo. Cueste lo que cueste. Ricardo lo miró, aterrado. Don Elías, eso es una barbaridad. El costo es. Cállate. Gritó Elías, levantando la mano temblorosa. Yo no voy a perder contra una vieja terca y un poco de lodo. Quiero que esa tierra sepa quién manda aquí. Y así, en lugar de aceptar la derrota y renegociar, don Elías Moncada decidió duplicar la apuesta, cavando su propio pozo, sin saber que cada bolsa de cemento que compraba, cada hora extra que invertía, solo estaba haciendo el karma más pesado. La tierra, señores, había cobrado la primera cuota, y el dolor de cabeza de don Elías era solo el recibo. Lo que venía después era la factura completa. La arrogancia, señores, es el peor consejero que un hombre puede tener. Y cuando el hombre es don Elías Moncada, que ya de por sí tenía la soberbia tatuada en el alma, esa arrogancia se convierte en una soga al cuello.
Él había decidido no negociar con la tierra, sino aplastarla. 15 metros de concreto macizo, una losa gigantesca, un búnker para enterrar no solo el lodo de doña Rosaura, sino también su propia vergüenza. Ricardo, el joven abogado, casi se desmaya al hacer los cálculos. Estamos hablando de una inversión que haría temblar a un país pequeño. Miles de metros cúbicos de cemento especial, varillas de acero que parecían árboles, y un ejército de obreros trabajando las 24 horas. Don Elías, esto es una locura financiera, se atrevió a decir Ricardo, con la voz temblándole. La locura es que esa porquería de tierra me esté costando mi reputación, Ricardo, respondió Moncada, con los ojos inyectados en sangre. Ya no era el dolor de cabeza, era una furia constante. Yo no pierdo. Entiéndelo bien, el proyecto Cima se hace, aunque tenga que usar todo el oro que tengo para comprar el cemento. Y la maquinaria se puso en marcha. Las calles que rodeaban el solar de doña Rosaura se llenaron de camiones cisterna que parecían dinosaurios metálicos, llegando uno tras otro, día y noche, trayendo arena, grava y cemento. El ruido era ensordecedor. El barrio, que ya había sufrido el desalojo, ahora vivía bajo el constante martilleo de las bombas de concreto. Don Elías estaba consumido. Dejó de ir a su club de golf y de socializar. Se la pasaba en la obra, con un casco de seguridad que parecía ridículo sobre su traje de lino, supervisando cada palada, cada mezcla. Su rostro se había afinado, las ojeras eran profundas y la migraña lo había convertido en un ser irritable y paranoico. Empezó a verla. No en persona, sino en el rabillo del ojo. La silueta menuda de doña Rosaura, parada en la esquina del lote, mirándolo. Parpadeaba, y la visión se desvanecía, dejando solo el brillo aceitoso del lodo. —Ricardo, ¿viste algo ahí? —preguntaba Elías, señalando el vacío. —No, don Elías. Solo el guardia. Elías sabía que estaba perdiendo la cabeza, pero no podía detenerse. La lucha contra la anciana y la tierra se había convertido en su única razón de ser. Pero la tierra, compadres, no solo tiene memoria, sino también tiene venas. Y cuando uno le pone un tapón de 15 metros de concreto en el corazón, la presión tiene que ir a algún lado. El problema que el geólogo suizo había advertido, el de la bolsa de agua subterránea que alimentaba la arcilla expansiva, ahora se manifestó de una manera terrible. Al empezar a verter el concreto para la plataforma, la presión del peso y el sello masivo empujó el agua hacia afuera, buscando la ruta de menor resistencia. Y la ruta de menor resistencia no era otra que el subsuelo de los barrios circundantes, los mismos barrios humildes que don Elías despreciaba. A la semana de empezar la megacimentación, los vecinos empezaron a notar cosas raras. Primero, las llaves de agua de sus casas empezaron a dar un chorro débil y turbio. Luego, el patio trasero de la casa de don Manuel, que era jardinero, se convirtió en un lodazal. Compadre, el pozo séptico se nos reventó, se quejaba don Manuel a su esposa. Pero no era el pozo séptico. Era el agua desviada del proyecto Cima, que estaba buscando salida. El verdadero desastre llegó una noche de luna nueva. Justo al lado del solar de don Elías, había una hilera de casas antiguas, de esas que tienen cimientos superficiales. La acumulación de agua subterránea, empujada por la presión del cemento, debilitó el suelo justo debajo de ellas. Elías estaba en su ático, tratando de forzar el sueño con pastillas, cuando lo despertó el sonido de las sirenas. No le importó. Eran problemas de la ciudad, no suyos. Pero a la mañana siguiente, Ricardo llegó a su oficina con el rostro desencajado, más pálido que la leche. Don Elías, la situación es catastrófica. Se hundieron 3 casas en el barrio contiguo. No totalmente, pero el suelo cedió. Están en riesgo de colapso. Moncada se levantó, sintiendo un escalofrío. ¿Hundieron? ¿Por qué? Si ni siquiera ha llovido. Los ingenieros dicen que la presión hidráulica de nuestra obra desvió el flujo natural del agua. La gente está en la calle, don Elías. La prensa está ahí, la televisión. Están diciendo que usted inundó el barrio. Elías sintió que el aire se le iba. No por la culpa, sino por el desastre de relaciones públicas.
Ricardo, tienes que controlarlo. Diles que es una falla antigua de la tubería de la ciudad. Paga a esos damnificados, dales dinero, pero que no hablen de mi obra. Pero ya era tarde. La imagen de don Elías Moncada, el triunfador, se había roto por completo. Los noticieros mostraban a familias llorando, paradas al lado de sus casas inclinadas, y a un periodista valiente señalando directamente el solar de don Elías, el cráter donde antes estaba la casita de doña Rosaura. La historia ya no era solo de codicia, era de destrucción colateral. La gente humilde, a la que él había ignorado, ahora se levantaba en su contra. Había manifestaciones pequeñas, pero ruidosas, frente al solar. Moncada, ladrón de tierra. Gritaban. Los bancos, al ver el escándalo y los nuevos riesgos legales, le cerraron la llave del crédito. El proyecto Cima ya no era viable, era un pozo sin fondo. Las pérdidas se dispararon, superando los 40 millones de dólares, y ahora Elías tenía que enfrentar demandas civiles por los daños a las casas vecinas. Elías Moncada, acorralado, se volvió más salvaje. Voy a seguir con la losa. Que se inunde el barrio entero. Cuando yo termine, tendré el edificio más seguro de la historia sobre el suelo más inestable del mundo. Gritaba a Ricardo, que ya parecía un zombi. Llegó el día del vaciado final de la plataforma de cimentación. Era la operación de concreto más grande que se había visto en la ciudad. Elías había gastado lo que quedaba de su liquidez, había hipotecado propiedades que juró nunca tocar y había convencido a un puñado de socios desesperados para inyectar capital de emergencia. Era el todo o nada. Don Elías se presentó en la obra al amanecer. No durmió. Estaba pálido, temblando, con el pulso acelerado. Pero en sus ojos había una luz febril de victoria inminente. Iba a sellar la boca de la tierra para siempre. Cientos de camiones cisterna estaban alineados, esperando su turno para verter el cemento. Las bombas rugían. El gigantesco agujero, el lugar donde había estado el aguacate de doña Rosaura, iba a ser sepultado bajo una mole gris e impenetrable. Elías se subió a una plataforma de observación, Ricardo a su lado, cubierto de polvo. Míralos, Ricardo, dijo Elías, con una voz ronca, señalando el cemento que fluía como un río espeso. Esto es poder. Yo controlo la tierra. El vaciado duró horas. El sol se elevó, luego llegó al cenit. El cemento se esparcía, cubriendo las varillas de acero, el lodo, la arcilla expansiva. Elías sentía que, con cada metro cúbico, el dolor de cabeza disminuía un poco. Era una victoria psicológica. Pero la tierra, señores, es paciente y se burla de la prisa del hombre. Cuando la plataforma estaba casi completa, solo faltaba un pequeño cuadrante sobre el punto exacto donde había estado la casa, el punto de máxima tensión. De repente, el suelo bajo la plataforma empezó a emitir un sonido. No era el rugido de la bomba, sino un gorgoteo profundo, como si un dragón estuviera bebiendo. Los obreros se detuvieron. Hubo un silencio espantoso, roto solo por el goteo del cemento. Elías Moncada se inclinó sobre la barandilla de la plataforma de observación, sintiendo que la migraña regresaba con la fuerza de un rayo. ¿Qué pasa? Sigan vertiendo. Gritó. Pero ya era tarde. En el centro del cuadrante incompleto, justo donde el ingeniero Torres había señalado la arcilla inestable, el cemento fresco empezó a burbujear. No eran burbujas de aire. Era el lodo oscuro que estaba siendo empujado hacia arriba con una fuerza descomunal. Y entonces, con un sonido que hizo temblar la plataforma de observación, el concreto cedió. Fue como una erupción inversa. El cemento, que debía ser la tapa, fue expulsado violentamente. Una gigantesca fuente de lodo negro, agua sucia y pedazos de concreto recién vertido se elevó 10 metros en el aire, empujada por la presión subterránea que don Elías había intentado sellar. El chorro de lodo y cemento cayó sobre el solar, cubriendo todo, la maquinaria, los obreros que corrían despavoridos, y la plataforma de observación. Don Elías Moncada recibió el golpe de lleno. No fue el cemento lo que lo golpeó, sino la mezcla repugnante de lodo y agua estancada.
Quedó cubierto de pies a cabeza en esa viscosidad oscura que olía a azufre y a raíces podridas. Ricardo lo agarró por el brazo, arrastrándolo fuera de la plataforma, que empezaba a inclinarse peligrosamente. Don Elías, estamos perdiendo la plataforma. Se está hundiendo. La escena era de una humillación total. El hombre que había querido enterrar el problema, ahora estaba cubierto por él. Y su plataforma, su búnker de 15 metros, se estaba hundiendo lentamente en el centro, creando un cráter fétido y pantanoso. Elías Moncada estaba en el suelo, tosiendo, escupiendo lodo. Su traje de lino, arruinado. Su dignidad, pulverizada. Y en ese instante, en medio del caos, con el olor a tierra podrida en la nariz, Elías sintió que la migraña no era solo dolor. Era una voz. Una voz fría y terrible que le decía, no puedes ganar. La factura que el karma estaba pasando era ahora total. Había perdido la mayor parte de su fortuna, su proyecto estaba arruinado sin remedio, y su reputación estaba en el fango literal y figurado. Pero la peor pérdida fue la mental. Elías Moncada, al ver la tierra escupir su cemento, entendió que no estaba luchando contra la geología, sino contra algo que él había invocado al destruir la casa de doña Rosaura. Se levantó con dificultad, mirando el desastre. El lodo negro se había secado parcialmente en su rostro, dándole un aspecto espectral. Ricardo, ¿cuánto perdimos hoy? Preguntó, con la voz apenas audible. El vaciado completo, don Elías. Cientos de camiones. 30 millones de dólares tirados a la basura. Y la plataforma es ahora un peligro. Tenemos que demoler lo que queda y empezar de cero. Empezar de cero. Elías Moncada no tenía un cero para empezar. Estaba quebrado. La noticia de la erupción de cemento fue la nota principal en todos los medios. Se burlaban de él. Lo llamaban el rey del lodo. El proyecto Cima, que debía ser su legado, se convirtió en una broma nacional. Los bancos ejecutaron sus garantías. Sus socios se retiraron, no solo por las pérdidas, sino por el miedo a la mala suerte que rodeaba a Elías Moncada. En menos de un mes, don Elías había pasado de ser el titán de la construcción a un hombre solo, con demandas por todos lados y un imperio en ruinas. Intentó refugiarse en su ático, pero ya no era un refugio. El aire le parecía pesado. El insomnio era crónico. Las alucinaciones con doña Rosaura se hicieron más frecuentes. Ahora la veía no solo en el solar, sino sentada en su sofá, tejiendo, con esa mirada tranquila y terrible. El médico le diagnosticó un estrés postraumático severo, agravado por la hipertensión crónica. Le recetó sedantes potentes. Una tarde, mientras estaba solo en su sala, Elías encendió la televisión. Estaban haciendo un reportaje sobre el desastre. Entrevistaron a doña Rosaura, que estaba en casa de su hija. La anciana, con su delantal limpio, miró a la cámara. Yo no le deseé el mal, joven, dijo doña Rosaura con esa voz dulce pero firme. Solo le pedí a la tierra que le cobrara. Y la tierra siempre cobra. Él quiso enterrar mi casa. Y ahora él está enterrado bajo su propia codicia. Al escuchar esas palabras, don Elías sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el dinero. Era la humillación de saber que había sido vencido por una anciana y un puñado de tierra. Su imperio se estaba desmoronando, pero Elías no podía aceptar la derrota. Su mente, corroída por la paranoia y el dolor, se fijó en un solo objetivo, venganza. Si no podía construir, destruiría. Llamó a Ricardo, que estaba haciendo malabares para evitar la bancarrota. Ricardo, necesito que me consigas equipo. Explosivos. Ricardo se quedó en silencio al otro lado de la línea. ¿Explosivos, don Elías? ¿Para qué? Para volar ese agujero, dijo Elías, y su voz sonaba como el crujido de la piedra. Si yo no puedo tener el proyecto Cima, nadie más lo tendrá. Voy a abrir esa tierra hasta el infierno. Voy a demostrarles que yo soy el único que manda aquí. Era la última jugada de un hombre desesperado, una maniobra que ya no buscaba la ganancia, sino la aniquilación.
Don Elías Moncada iba a hacer la ofrenda final a la tierra que lo había devorado, cavando su propia tumba en el proceso. Y la tierra, compadres, ya estaba esperando, con la boca abierta. La arrogancia, señores, es el peor consejero que un hombre puede tener. Y cuando el hombre es don Elías Moncada, que ya de por sí tenía la soberbia tatuada en el alma, esa arrogancia se convierte en una soga al cuello. Él había decidido no negociar con la tierra, sino aplastarla. 15 metros de concreto macizo, una losa gigantesca, un búnker para enterrar no solo el lodo de doña Rosaura, sino también su propia vergüenza. El fracaso de la erupción de cemento no lo había detenido, lo había empujado al abismo. Ricardo, necesito que me consigas equipo. Explosivos, había ordenado, y esa palabra sonó a sentencia de muerte en la oficina. Ricardo, el joven abogado que había aprendido a ensuciarse las manos, ya no era un ambicioso. Era un hombre roto, atrapado en la espiral de locura de su jefe. Había perdido su carrera, su reputación, y ahora estaba a punto de perder su libertad, si no su vida. Pero el miedo a Moncada, incluso en la ruina, era más fuerte que el miedo a la ley. Don Elías, eso es un crimen federal. Es terrorismo. No podemos. Tú no puedes decirme que podemos y que no podemos, lo interrumpió Elías, con una calma aterradora. Tú solo eres la herramienta. El proyecto Cima no se va a construir, pero yo me encargaré de que se convierta en un pantano intocable. Voy a volar ese pozo hasta que el agua subterránea seque la ciudad entera. Nadie más va a tocar esa tierra. Moncada le dio una lista de contactos oscuros, gente que vendía dinamita en el mercado negro, gente que él había usado antes para amenazas menores. Ricardo, temblando, pasó 2 días en las cloacas de la ciudad, negociando con exmilitares y contrabandistas, comprando cajas de explosivos de dudosa procedencia. El ambiente en el ático de Moncada era irrespirable. Elías ya no dormía nada. Pasaba las noches frente a las ventanas, mirando el solar, ese agujero fangoso que se había tragado su vida. La migraña era constante, el médico le había advertido que si no se detenía, sufriría un accidente cerebrovascular. Pero Elías ya no temía a la muerte. De hecho, la buscaba, siempre y cuando pudiera llevarse a la tierra con él. La noche elegida para la venganza final fue una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Ricardo había conseguido un pequeño equipo de 2 hombres, mercenarios silenciosos y sin escrúpulos, que solo entendían el lenguaje del dinero en efectivo. El plan era simple, y por eso, suicida. Iban a entrar al solar, que ahora estaba cercado y vigilado por la policía debido a los riesgos de colapso, sobornarían al guardia de turno, lo cual fue fácil, pues el miedo a Moncada aún funcionaba mejor que un arma, y colocarían las cargas en el fondo del cráter, el punto exacto donde la tierra había escupido el cemento. Don Elías insistió en ir. No era una sugerencia, era una orden. Nadie va a detonar la carga excepto yo, sentenció. Ricardo no discutió. Sabía que su jefe había cruzado el umbral de la cordura. Llegaron al solar cerca de la medianoche. El lugar, antes un símbolo de riqueza y futuro, ahora parecía un cementerio industrial. Las ruinas de la grúa, el cemento roto, el olor a humedad y azufre que emanaba del cráter central. Moncada, vestido de negro, se veía demacrado, pero sus ojos brillaban con una intensidad terrible. Ahí, Ricardo, dijo, señalando el fondo del pozo. En el corazón de la bestia. Los mercenarios, profesionales del caos, bajaron al cráter pantanoso. Elías y Ricardo se quedaron en el borde, cubiertos por la oscuridad. Elías sostenía el detonador en la mano, un pequeño aparato de plástico que tenía el poder de borrar el lugar. Mientras esperaban, Ricardo encontró el valor para hacer una última súplica. Don Elías, piense en las consecuencias. El ruido, el temblor, esto va a hundir más casas. Van a saber que fue usted. Moncada se rió, una risa que sonó a arena raspando metal. ¿Y qué van a hacer, Ricardo? ¿Meterme preso? Ya lo perdí todo. Mi nombre ya está en el fango. Al menos, voy a morir sabiendo que esta tierra inmunda no le va a dar un centavo a nadie más. Moncada se inclinó sobre el borde del cráter, mirando la oscuridad lodosa.
¿Sabes qué es lo peor, Ricardo? No fue la arcilla ni el agua. Fue la vieja. Fue su estupidez sentimental. En ese momento, uno de los mercenarios gritó desde el fondo del pozo. Jefe. Hay algo aquí. Metal. Moncada se puso alerta. ¿Qué metal? El mercenario, chapoteando en el lodo, iluminó con su linterna. En medio de la arcilla, donde habían estado los cimientos de la casita de doña Rosaura, había un manojo de varillas oxidadas. Parece un pedazo de cimiento viejo. Y, un pedazo de tubería rota. Don Elías sintió un pinchazo de rabia. La tierra no solo había rechazado su cemento, había conservado los restos de la casa de la anciana. Pon la carga justo encima. Quiero que eso se pulverice. Que no quede ni el recuerdo. Ordenó. El mercenario fijó la dinamita y subió a toda prisa. Elías Moncada se alejó unos 100 metros, arrastrando a Ricardo con él. Se detuvieron detrás de un montículo de tierra. Elías levantó el detonador, sintiendo la adrenalina que no había sentido en años. Esto era el poder real, la capacidad de destruir lo que no se puede poseer. Adiós, Proyecto Cima, susurró, y presionó el botón. La explosión no fue el boom seco y limpio de las películas. Fue un rugido sordo y húmedo, como si el centro de la tierra hubiera tosido. La onda expansiva golpeó a Elías y Ricardo, haciéndolos caer de rodillas. El cielo se iluminó con una luz naranja y roja por una fracción de segundo. Y luego, el sonido más terrible de todos, el chirrido de la tierra desgarrándose. Elías se levantó, ignorando el dolor en sus rodillas, y miró el cráter. El espectáculo era dantesco. La explosión había hecho su trabajo, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de una simple detonación, la dinamita, al golpear la bolsa de agua saturada y la arcilla expansiva, había provocado una reacción geológica violenta. El centro del solar se había abierto. No era un pozo, era una boca. Un gigantesco socavón, de al menos 20 metros de diámetro, se estaba formando rápidamente, tragándose lo que quedaba de la plataforma de concreto y la maquinaria abandonada. El agua subterránea, liberada sin control, subía con furia, convirtiendo el cráter en un lago de lodo hirviente. Señor Moncada. Tenemos que irnos. Se está hundiendo todo el perímetro. Gritó Ricardo, intentando arrastrar a su jefe. Pero don Elías no se movía. Estaba hipnotizado por el espectáculo de la destrucción total. El sonido del colapso era ensordecedor, como si un gigante estuviera masticando piedra. Elías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y no era el temblor de la explosión, sino el de la tierra cediendo. Y fue entonces, en ese momento de horror absoluto, que don Elías Moncada vio a doña Rosaura. No era una alucinación vaga. Ella estaba allí, o al menos, la figura que su mente rota proyectaba. Estaba parada justo en el borde del socavón, donde antes había estado su puerta, vestida con su delantal azul, observando la escena con una tranquilidad imperturbable. No había malicia en su rostro, solo la quietud de la justicia satisfecha. «Maldita vieja», rugió Elías, y en su delirio, en lugar de huir, hizo lo impensable. Corrió hacia ella. Corrió hacia el borde del abismo, con el detonador aún en la mano, gritándole a la aparición, gritándole a la tierra. Ricardo gritó su nombre, don Elías, no. Pero era demasiado tarde. Elías Moncada dio 2 pasos más allá del límite de seguridad. La tierra, ya inestable por el peso de la losa de concreto y la explosión, no esperó. El suelo bajo sus pies se dio con un crujido seco. No fue un deslizamiento lento. Fue una caída repentina. Don Elías Moncada, el hombre que creía ser dueño del suelo, perdió el equilibrio y cayó. Cayó directamente al socavón, al centro exacto donde la tierra había abierto su boca. Ricardo corrió hasta el borde. Todo lo que pudo ver fue un chapoteo violento en el lodo oscuro que subía. Hubo un grito ahogado, cortado por el sonido del agua y el cemento colapsando. Y luego, silencio. Solo el gorgoteo del lodo que se asentaba sobre el cráter.
Don Elías Moncada, el titán que había querido aplastar la memoria de una anciana, fue tragado por la tierra que había profanado. La justicia poética no había esperado a un juicio, había llegado en la forma de un socavón, justo en el lugar donde él había enterrado la vida de doña Rosaura. Ricardo se quedó petrificado, mirando el lugar donde su jefe había desaparecido. El terror lo invadió, un terror frío que le congeló la sangre. Entendió en ese instante que no había sido un accidente. Había sido un cobro. La tierra había tomado lo que le correspondía, la codicia y el cuerpo del hombre que había querido dominarla. Los mercenarios, al ver el colapso y la desaparición del hombre que les pagaba, huyeron en la oscuridad, dejando a Ricardo solo con el horror. Ricardo no llamó a la policía de inmediato. No podía. Estaba cubierto de lodo y terror. Corrió, sin rumbo, lejos del solar, lejos del olor a azufre y a cemento mojado. A la mañana siguiente, el desastre era ineludible. El socavón había crecido hasta convertirse en un pequeño lago fangoso en el centro de la ciudad. El ruido de la explosión había despertado a todos, y la noticia se esparció como un reguero de pólvora: el proyecto Cima había colapsado por completo. La policía y los bomberos llegaron al sitio. Encontraron la evidencia de la explosión ilegal, la maquinaria destruida y el enorme cráter. Pero no encontraron a don Elías Moncada. Ricardo, después de horas de esconderse, finalmente se entregó a las autoridades, más para salvar su propia alma que para cooperar. Contó una historia confusa de presiones y órdenes, pero la verdad era tan surrealista que parecía mentira. Don Elías había intentado volar el sitio y la tierra se lo había llevado. La búsqueda fue exhaustiva. Intentaron drenar el lodo, usaron equipos especializados. Pero el socavón era profundo, inestable, y seguía tragando agua. Los ingenieros declararon que era imposible recuperar el cuerpo. El centro del cráter era ahora un lodazal movedizo, un pantano geológico que no permitía que nada se asentara. La conclusión oficial fue que don Elías Moncada, en medio de un colapso nervioso y financiero, había intentado sabotear su propia obra con explosivos y había muerto en el proceso, su cuerpo sepultado bajo toneladas de lodo y cemento. Elías Moncada, el hombre que temía que la gente humilde le ensuciara el aire de su carro blindado, terminó enterrado en la tierra más sucia y profunda que pudo encontrar, sin tumba, sin lápida, y sin el respeto que tanto había anhelado. El final de don Elías fue el clímax dramático que la prensa necesitaba. La historia de la justicia poética se hizo viral. El proyecto Cima, el rascacielos que iba a ser su legado, se convirtió en el Moncada Olé, un monumento fétido a la codicia. Los bancos tomaron posesión del terreno, pero nadie quería comprarlo. Era un riesgo geológico y, peor aún, un lugar con mala fama. El destino de Ricardo fue menos dramático, pero no menos trágico. Enfrentó cargos por conspiración y destrucción de propiedad. Su testimonio, lleno de desesperación y miedo, no sirvió de mucho. Perdió su licencia de abogado y se enfrentó a años de pleitos legales. El ambicioso joven terminó limpiando su conciencia, pero arruinado, pagando su parte de la deuda por haber sido la herramienta de la maldad. ¿Y doña Rosaura, qué pasó con ella? Ella seguía viviendo con su hija, tranquila. La gente del barrio, conmovida por su historia y por el espantoso destino de Moncada, empezó a visitarla. No con lástima, sino con respeto. La veían como una especie de guardiana de la memoria de la tierra. Un día, un grupo de vecinos, liderados por don Manuel, el jardinero, se acercó a doña Rosaura. Doña Rosaura, dijo don Manuel, con el sombrero en la mano, sabemos que esa tierra era suya. Que esa tierra lo cobró. Los bancos son dueños de los papeles, pero el alma de ese lugar es suya. Y así, empezó a gestarse una idea. Una idea que no venía del cemento ni del dinero, sino de la sencillez y la justicia. La gente del barrio, usando el Moncada Hall como símbolo, se organizó. Hicieron peticiones al ayuntamiento, apoyados por la prensa que ahora condenaba a Moncada. Exigieron que el terreno fuera declarado zona de riesgo y, más importante, que fuera devuelto a la comunidad. La batalla legal fue larga, pero la historia de doña Rosaura y el socavón era demasiado poderosa. El ayuntamiento,
avergonzado y presionado, finalmente accedió. El terreno, por su inestabilidad y por el escándalo, no podía ser urbanizado. Fue declarado parque comunitario, bajo la supervisión del barrio. El Moncada Hall no fue rellenado. Se convirtió en un estanque, un pantano natural, cercado y protegido. Y doña Rosaura, con la ayuda de sus vecinos, regresó a esa tierra, no para construir una casa, sino para sembrar algo. Ella no tenía dinero, pero tenía semillas. El último acto de esta historia, señores, es el más hermoso, porque es el de la reparación. Doña Rosaura, la mujer que había perdido su casa, se convirtió en la curadora de la tierra que se había cobrado la deuda. Ella y los vecinos empezaron a plantar árboles y flores alrededor del pantano. No un aguacate, porque la tierra no lo permitiría, pero sí árboles nativos que amaban el agua. El lugar, antes un cráter de codicia, se transformó lentamente en un pequeño pulmón verde. Un lugar tranquilo, donde la gente se sentaba a tomar el fresco y recordar la historia. Doña Rosaura, sentada en un banco de madera que los vecinos le habían hecho, miraba el estanque. Era un recordatorio constante de lo que había pasado, de la lección que el tiempo le había dado a don Elías Moncada. Elías había querido el cielo con su rascacielos, y terminó en el lodo. Doña Rosaura solo quería su suelo, y al final, la tierra se lo devolvió en una forma más grande y más justa. Ella no era rica. Seguía vendiendo sus dulces de leche. Pero cada mañana, al ver el sol sobre el pequeño estanque, sabía que la justicia había llegado. No con papeles ni con abogados, sino con la paciencia eterna de la tierra. Y si ustedes van a ese barrio hoy, verán ese parque. Verán el estanque, que brilla bajo el sol. Y si preguntan a los viejos, ellos les contarán la leyenda del Moncada Ole y de la anciana que le pidió a la tierra que cobrara. Y al final, compadres, esa es la gran lección del karma, no importa cuánto dinero tengas, o cuántos abogados te defiendan, hay deudas que no se pagan con billetes. Se pagan con el alma, y a veces, con el cuerpo. La tierra, señores, siempre termina cobrando. Fin de la parte 4. La quinta parte será el epílogo y el cierre total de la historia, enfocándose en el legado y la lección final. Miren ustedes, señores, presten atención a cómo se cierran los libros que el karma escribe. Porque la historia de don Elías Moncada no terminó con el estruendo de la dinamita ni con el lodo tragándose su cuerpo. El final de un hombre así es una lección que se queda flotando en el aire, como el olor a tierra mojada después de la tormenta. El amanecer después de la explosión y el socavón fue un espectáculo de ruina total. La policía acordonó la zona. El cráter, ese pozo fangoso que se había tragado al titán de la construcción, era ahora un lago de cieno, vigilado día y noche. La búsqueda del cuerpo de don Elías Moncada fue, desde el principio, inútil. Los ingenieros explicaron que la explosión había desestabilizado las napas freáticas de tal manera que el centro del socavón era una masa movediza e implacable. Se usaron grúas, se intentó bombear, pero la tierra seguía cediendo. Don Elías, el hombre que no quería que lo tocaran, se había convertido en una ofrenda permanente a la tierra que había querido poseer. Sin tumba, sin lápida, y sin derecho a un funeral, quedó sellado bajo el lodo de su propia codicia. El escándalo fue monumental. La prensa no hablaba de otra cosa. Los periódicos, antes llenos de publicidad del proyecto Cima, ahora publicaban caricaturas de Moncada hundiéndose en el fango, con un billete de $100 en la mano. Su nombre se convirtió en el sinónimo de la soberbia castigada. Y la caída del imperio Moncada fue tan rápida como la formación del socavón. Cuando el hombre fuerte se va, y se va en un escándalo de esta magnitud, los cimientos legales y financieros se desmoronan. Los bancos ejecutaron las garantías. Los socios, que ya estaban nerviosos por los sobrecostos, se declararon víctimas y se lavaron las manos. Los acreedores se abalanzaron sobre lo poco que quedaba de su fortuna. Don Elías tenía una familia, claro, pero ellos, que vivían en el lujo ajenos a las cloacas de los negocios, se encontraron de repente con una montaña de deudas. Descubrieron que el dinero de Moncada no era limpio, era una red de hipotecas cruzadas y préstamos agresivos. En menos de 6 meses, el ático de lujo fue embargado. Los carros blindados,
vendidos. La familia Moncada desapareció de la vida pública, reducida a la vergüenza y a la pobreza que don Elías tanto había despreciado. ¿Y Ricardo? El joven abogado, el ambicioso que había vendido su alma, tuvo que enfrentar la justicia. Ricardo, aterrado, confesó su participación en la compra de explosivos. Su testimonio fue vital para entender la locura final de Moncada, pero no lo salvó. Enfrentó cargos por sabotaje y conspiración. Su carrera estaba terminada. El juez, al dictar sentencia, dijo que Ricardo no era el autor intelectual, sino el instrumento, y que el miedo y la codicia lo habían llevado a la ruina. Ricardo cumplió una pena menor, pero salió de la cárcel sin nada, sin licencia, sin reputación y con la sombra de don Elías pegada al alma. Pasó el resto de sus días trabajando en oficios humildes, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que él también había pagado su cuota al contador silencioso. Pero el centro de la historia, fíjense ustedes, no estaba en los tribunales ni en los bancos, sino en la tierra. El solar del proyecto Cima, el Moncada Ole, se quedó abandonado, un peligro público y un símbolo de mal agüero. Los bancos, dueños del terreno por el embargo, no podían venderlo. ¿Quién iba a querer comprar un socavón inestable, con el cuerpo de un magnate enterrado en el lodo y la fama de estar maldito? Fue entonces cuando la comunidad, guiada por la tranquilidad de doña Rosaura, entró en acción. La gente del barrio, esa gente humilde que Moncada creía ignorante, usó la mejor arma que tenían, la memoria y la organización. Se unieron. Hicieron comités. Recogieron firmas. La batalla legal para la reasignación del terreno fue liderada por un abogado de derechos humanos, que tomó el caso pro bono, porque la historia era demasiado poderosa para ignorarla. La demanda no pedía dinero, pedía justicia comunitaria. Alegaban que el terreno, arruinado por la codicia, debía ser devuelto a la gente que había sido desplazada y afectada. El argumento era simple, don Elías había destruido la casa de doña Rosaura, pero al intentar construir su rascacielos, había destruido la viabilidad de su propio terreno. La tierra se había declarado en huelga. El ayuntamiento, bajo una presión mediática inmensa y con el fantasma de la negligencia planeando sobre ellos, por haber permitido la venta inicial, se vio obligado a ceder. Declararon el Moncada Ole zona de reserva geológica y lo transfirieron a la administración comunitaria. El terreno no se podía construir, pero sí se podía sanar. Y aquí viene, compadres, la verdadera belleza de la justicia poética. Doña Rosaura, la mujer menuda y fuerte, se convirtió en la guardiana de ese lugar. El estanque fangoso, el socavón que fue la tumba de Moncada, se cercó con una valla de madera sencilla. No lo rellenaron. Lo dejaron como un recordatorio. Pero alrededor, la comunidad, bajo la dirección de doña Rosaura, empezó a trabajar. Ella les enseñó a plantar. No usaron cemento ni maquinaria pesada. Usaron abono, semillas y paciencia. Plantaron pasto, arbustos nativos y árboles que ayudaban a absorber la humedad del suelo sin interferir con la falla geológica. El lugar, que había olido a azufre y a cemento, empezó a oler a tierra viva. Con el tiempo, el Moncada Hall dejó de ser un cráter de horror y se transformó en el Parque del Socavón. No era un parque de juegos, sino un lugar de reflexión. Había senderos de grava y bancos de madera. El estanque, aunque turbio, reflejaba el cielo, y la vegetación crecía con fuerza alrededor, como si la tierra estuviera curando sus propias heridas. Y en un rincón del parque, justo donde había estado el tronco del viejo árbol de aguacate, los vecinos colocaron una placa de piedra pulida, sin nombres, solo una frase simple que doña Rosaura sugirió. Asterisco: aquí la tierra recordó lo que valen las raíces. Asterisco. Doña Rosaura no regresó a vivir allí, claro. Se quedó en casa de su hija, pero cada tarde, iba al parque. Se sentaba en su banco, con su delantal limpio, y miraba el estanque. Ella veía en ese espejo de agua la vida que había continuado. No se volvió rica, pero se volvió una figura legendaria. La gente venía de otros barrios a ver el parque, a escuchar la historia de la anciana que había vencido al magnate más poderoso de la región con una simple convicción y la ayuda de la tierra.
Su venganza no fue la destrucción de Moncada, sino la reconstrucción de la comunidad y la sanación del suelo. Ella vivió muchos años más, tranquila, rodeada del cariño de sus nietos y el respeto de su barrio. Cuando finalmente se fue, no hubo luto triste, sino una celebración de una vida bien vivida, de una batalla ganada con dignidad. Y el legado de don Elías, el que él había soñado construir con acero y vidrio, fue irónicamente el parque. Cada vez que alguien pasaba por el Parque del Socavón, recordaban al hombre que había querido ser más grande que la naturaleza y que terminó siendo absorbido por ella. Elías Moncada había creído que el valor de la tierra era solo económico. Doña Rosaura sabía que el verdadero valor es la vida, la historia y la memoria que guarda. Y esa memoria, compadres, es la que finalmente le cobró la deuda. Así termina esta historia, señores. Con la prueba viva de que la justicia, a veces, no necesita jueces ni martillos. A veces, solo necesita paciencia y la memoria eterna de la tierra para hacer que el arrogante pague con creces. La codicia siempre se paga, y el suelo que pisamos, fíjense ustedes, siempre tiene la última palabra.